El siguiente panelista es el doctor Juan Guillermo Sarmiento Ramón. El título de su charla es Puesta al día en cáncer de tiroides desde el punto de vista del clínico. El doctor Juan Guillermo Sarmiento es médico y cirujano de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, es especialista en medicina interna de la Universidad Javeriana, especialista en endocrinología de la Universidad Javeriana, es docente de la especialización de medicina interna y medicina nuclear de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y actualmente es médico endocrinólogo de Endoriente. Damos la bienvenida al doctor Juan Guillermo Sarmiento. ¿Sí están pasando? No, doctor, no están pasando. Ya se logra, se ve la segunda diapositiva de histología. Ok, listo, bueno, muy bien. Perdón ahí por el percance. Entonces, digamos que recordemos algo de la histología básica para ver la histogénesis de los tumores de tiroides. Entonces, todo lo que presente tejido tiroideo, benigno o maligno, va a tener tiroglobulina. Y eso va a ser muy importante para entender la función de la tiroglobulina como marcador tumoral. Pues ya tenemos las células foliculares con su coloide y tiroglobulina, y entre las células foliculares vamos a tener las células C o las células parafoliculares que producen calcitonina, y que esas van a dar un origen histológico a los tumores medulares de tiroides. Mientras que de las células foliculares van a salir los carcinomas bien diferenciados de tiroides, que son los más frecuentes, el papilar y el folicular. Y la célula folicular tiene dos proteínas que son muy importantes, que son las bombas de sodio-yodo, que son las que me permiten captar el yodo radioactivo, y por eso las células foliculares son las que captan el yodo radioactivo como una herramienta para tratamiento y diagnóstico de estas lesiones. Y la otra proteína, y que es una proteína que siempre... Estos son cómo están distribuidos tiroides. Ya sabemos que el más frecuente es el papilar, predomina entre un 80-90%, seguido del folicular. Ambos son denominados el carcinoma bien diferenciado de tiroides, que tienen un manejo muy similar, es decir, tienen un manejo muy parecido. Y de ahí hay otros cánceres menos frecuentes, que son el medular, que más o menos son el 4-5%, y el anaplásico y otros tumores de tipo metastásico. Importantísimo que el carcinoma medular y el carcinoma anaplásico tienen un manejo muy diferente. ¿Ahí me están escuchando bien? Doctora, a veces se entrecorta, no sé si es la señal del internet. Si quiere, quite el video. Sí, eso es lo que, por eso les preguntaba a ver si... Bueno, entonces... Si quiere, quitando el video de visualización, podría mejorar la señal. Ah, bueno, listo. Voy a quitarlo para... Bueno. ¿Cómo abro la ventana completa? Doctor, si quiere ya puede continuar.
Ya se quitó la cámara. Doctor, no lo escuchamos aún. ¿Me escucha? Ahora sí, doctor. Vale. Entonces, el abordaje inicial desde el punto de vista clínico del cáncer de tiroides parte del nódulo tiroideo. El nódulo tiroideo, que es la presentación clínica más frecuente del cáncer de tiroides, es importante reconocerlo, pero de una manera apropiada, sin un sobrediagnóstico. El nódulo tiroideo que nos debe motivar estudios debe ser un nódulo que produzca anomalías a la palpación o anomalías de síntomas compresivos o, en casos poco frecuentes, un nódulo tiroideo en un contexto de una enfermedad metastásica, pero no debemos buscar nódulos tiroideos de manera sistemática como tamizaje. Es decir, hacer ecografías de rutina a pacientes que no tengan nada palpable ni síntomas, ni a pacientes que solo tengan disfunción tiroidea, por ejemplo, un hipotiroidismo aislado. Y esto se debe a que el cáncer de tiroides es muy frecuente. Si uno mira estudios de autopsias, hasta un 15 o 20% de los pacientes pueden llegar a tener un tumor de tiroides oculto y muchas veces van a ser tumores que no van a tener ninguna importancia clínica y que por el contrario van a llevar a un sobrediagnóstico y a un sobretratamiento con cirugías, con iodoterapia que pueden generar incluso morbilidad, ansiedad y otras consecuencias negativas. Y hoy se está hablando mucho del sobrediagnóstico del cáncer de tiroides. ¿Cómo no caer en ese error? Pidiendo los estudios para una detección clínica radiológica apropiada en un contexto clínico apropiado, más no de tamizaje ni de rutina. Los nódulos tiroideos, afortunadamente, la gran mayoría son benignos, pero un 10% pueden ser malignos. Y la principal herramienta para detectarlos es la palpación de tiroides. Ante un nódulo tiroideo, ¿qué debemos solicitar siempre? Una ecografía de tiroides para ver las características de riesgo y una TSH para ver la funcionalidad del nódulo. En caso de que el nódulo sea funcional, típicamente los nódulos funcionales suelen tener un riesgo de malignidad mucho más bajo. Y en base a esto vamos a clasificar las características ecográficas de los nódulos. Hay varias escalas, donde las características ecográficas como más importantes para sugerir malignidad son la presencia de hipoecogenicidad, microcalcificaciones, irregularidad e infiltración. Hay varias escalas que clasifican estos factores de riesgo, mientras que factores para benignidad son la presencia de hiper o isoecogenicidad, bien delimitados, o lesiones puramente quísticas o lesiones en espongiformes, es decir, lesiones con pequeñas cavidades quísticas. Hay dos escalas grandes que se utilizan hoy en día, tal vez la que más utilizamos los endocrinólogos es la de la ATA, y también está la escala del TRADS, que es la escala utilizada por el Colegio Americano de Radiología. Ambas escalas están validadas, tal vez la escala de la ATA ha mostrado ser un poquito más sensible, aunque lleva más a biopsias innecesarias como lunar, y la escala de TRADS, que de pronto es un poquito más específica y lleva a menos biopsias innecesarias, pero ambas escalas están bien validadas en la clínica. Importante es señalar e insistir de que la gammagrafía de tiroides no es un estudio que permita delimitar bien las características ecográficas, perdón, las características de malignidad de un nódulo. Y por tanto, la principal determinante de la malignidad de un nódulo se debe hacer a través de la ecografía. Y por tanto, las gammagrafías no se deben solicitar de rutina en nódulos tiroideos, solamente se debe indicar cuando los nódulos tiroideos demuestren hiperfunción, es decir, cuando la TSH está suprimida. Ahí la gammagrafía, que es un estudio más funcional, sí me va a permitir determinar si el nódulo es el funcionante. Y insistimos de que los nódulos tiroideos hiperfuncionantes en general tienen un riesgo muy bajo de malignidad, aunque no es cero. Entonces, la principal indicación y la única indicación de gammagrafía en nódulos tiroideos es cuando hayan nódulos tiroideos hiperfuncionantes. También quiero resaltar de que los marcadores tumorales como la tiroglobulina no están indicados, no se deben medir en pacientes con nódulos tiroideos. La tiroglobulina no me diferencia un tejido tiroideo benigno o maligno. Y yo veo mucho que le piden
tiroglobulina a los nódulos tiroideos. La tiroglobulina sirve, es como un marcador tumoral después de que se ha retirado la tiroides al paciente. Esta era la otra escala, la escala del T-RAX. Cada escala muestra a partir de cuándo, según el riesgo, a partir de qué tamaño se deben. Sin embargo, la decisión de biopsia no es tan categórica. También depende de la evolución del nódulo en el tiempo, depende de la edad y de las comorbilidades del paciente. Es decir, si mi paciente tiene otras comorbilidades que de pronto yo piense que son más importantes y el nódulo es de pronto un nódulo pequeño, de pronto yo no me inclino por hacer una biopsia de pronto en un paciente adulto mayor con otras comorbilidades serias. Por el contrario, de pronto en un paciente joven con crecimiento progresivo, eso también me ayuda a definir la necesidad de biopsia. Entonces también son las características clínicas y la necesidad y la pertinencia de hacer un diagnóstico de cáncer de tiroides lo que me llevan a decidir biopsia o seguimiento ecográfico. En general, la biopsia tiene una buena precisión y los reportes se dan en el sistema de Bethesda. Hay que tener presente que el sistema de Bethesda, la lectura entre patólogos puede tener cierta variabilidad interobservador y por eso ante casos difíciles puede ser necesario solicitar un nuevo estudio por un segundo observador. Pero en términos generales, la mayoría de biopsias no van a permitir delimitar. Y aquellos pacientes que tienen nódulos tiroideos benignos y que requieren solamente un seguimiento ecográfico y solo necesitan intervención en caso de lesiones muy grandes o sintomáticas, y pacientes con nódulos malignos, que son pues nuestro abordaje de hoy. Y hay algunas categorías que son nódulos que se llaman indeterminados, que son los Bethesda 3 o 4, que no es el objetivo de hoy, pero que requieren un manejo individualizado. Pero pues la mayoría de veces la biopsia nos va a permitir detectar cuáles son esos casos malignos o con alto riesgo de malignidad que requieren manejo quirúrgico. Una vez tenemos el diagnóstico del cáncer de tiroides, tenemos que pues, hablar con el paciente, pero el paciente apenas escucha la palabra cáncer, sus impresiones emocionales van a ser de muerte, de reacciones adversas severas a tratamientos oncológicos, calvicie, caquexia, pérdida de peso. Y yo lo primero que hago es tranquilizar al paciente. El cáncer de tiroides, la mayoría de variedades bien diferenciadas, tienen un comportamiento clínico indolente de lento crecimiento que permite tratamientos eficaces y en la mayoría de casos permite tratamientos curativos. Obviamente hay pacientes que tienen lesiones avanzadas, metastásicas, que pueden tener algún componente de morbimortalidad, pero yo quiero que el paciente se me tranquilice porque no quiero que haya un impacto desproporcionado emocional a lo que verdaderamente tiene este tipo de tumores, que si bien pueden llevar a mortalidad, en la mayoría de casos la mortalidad atribuible al cáncer de tiroides es muy baja y la sobrevida a 5 años en la mayoría de casos supera el 90%. Entonces a mí me interesa tranquilizar al paciente, darle una indicación de los verdaderos tratamientos y del impacto. Incluso pacientes con enfermedades avanzadas, metástasis, pueden tener una muy buena respuesta al tratamiento. La mayoría de pacientes van a ir a un manejo quirúrgico con tiroidectomía total, en algunos casos seleccionados de tumores muy pequeños que no me voy a profundizar pueden manejarse con lobectomía. Incluso en algunas series de Japón y en algunas series americanas, algunos pacientes con tumores muy pequeños podría darse manejo expectante. Eso lo estamos aprendiendo, todavía no tenemos todos como los datos para predecir cuáles son los pacientes que tienen mejor probabilidad de ir con manejo expectante, pero existe esa posibilidad y sobre todo lo estamos considerando en pacientes con microtumores, tumores muy pequeños, que tengan de pronto comorbilidades que hagan que el manejo quirúrgico sea difícil o que su pronóstico ya esté dado por esta patología. Sin embargo, esa es un área controversial donde iremos avanzando y aprendiendo mucho más, pero quiero que se sepa que esa posibilidad existe para algunos casos seleccionados de manejo expectante, y lo que se ha visto en estas series es que muchos pacientes tienen una mortalidad muy baja y una tasa de progresión muy baja cuando hay tumores muy pequeños, pero esto todavía es una segunda línea de tratamiento y el manejo quirúrgico sigue siendo la primera línea. La evaluación prequirúrgica, básicamente lo que se requiere en estos pacientes es una ecografía para mirar si hay metástasis en ganglios, lo cual es muy útil para la planeación de la cirugía. Lo que estamos utilizando es una ecografía especializada que se llama un mapeo ganglionar, donde hay una imagen detallada
de todos los segmentos ganglionares y se da toda se representa de manera gráfica para que el cirujano tenga claridad. Otros estudios para enfermedades, digamos, metastásicas, TACs, resonancias, endoscopias, no son necesarios de rutina, pero se indican en aquellos tumores que haya una sospecha clínica de invasión a la vía aérea, donde haya tumores altamente infiltrativos o ya compromiso clínico que nos sugiera algún compromiso metastásico pulmonar o óseo, pero no son de rutina. Usualmente con una ecografía suele ser suficiente para llevar y planear una cirugía adecuada. Después de la cirugía, pues la mayoría de pacientes que se les realiza una tiroidectomía total van a requerir suplencia hormonal. En los casos de lobectomía, sí puede ser necesario la suplencia, sobre todo si el tejido tiroideo que quedó residual es funcional. Después de una tiroidectomía total, la dosis de suplencia oscila entre 1.6 y 2.2 microgramos por kilo. El 1.6 es la dosis mínima para suplementar la tiroides y ya 2.2 microgramos por kilo es para dar una dosis extra y suprimir la TSH. ¿De qué depende de que arranquemos con una dosis estándar o una dosis alta? Depende de la necesidad que creamos que tenga el paciente de supresión de TSH. Si vemos que es un paciente con un tumor agresivo, con un tumor ya con metástasis, que creamos de que es mejor suprimir la TSH, vamos a arrancar de una vez con la dosis de 2.2. Y lo otro que de pronto nos puede hacer decidir la dosis son las comorbilidades del paciente. Si mi paciente de pronto tiene enfermedad cardíaca, coronaria, arritmias, de pronto puedo ser un poquito más conservador en la dosis que inicio. Ya vamos a hablar un poquito más de las metas de supresión de TSH. Y lo otro que vamos a vigilar muy bien en el postoperatorio es el calcio. Típicamente, los protocolos que estamos manejando indican dar una dosis de calcio profilácticas, evitar hipocalcemia postoperatoria y se va haciendo una vigilancia y si hay una progresión, digamos, si vemos que el paciente ya no va necesitando calcio, pues se va retirando gradualmente los suplementos de calcio, pero lo que queremos es evitar de que hayan episodios severos de hipocalcemia. Después de ya ese control y estabilización hormonal, pues tenemos que empezar a vigilar cómo quedaron los marcadores tumorales y aquí sí son útiles la tiroglobulina y los anticuerpos antitiroglobulina para vigilar la evolución oncológica del paciente. Pero hay que darle un tiempo, por lo menos 1 a 2 meses. Si la tiroglobulina sale muy bajita, típicamente menor de 1 a 2 es un marcador de buen pronóstico, y eso nos ayuda a tomar decisiones. Y si ya sale alta, nos puede indicar la presencia de enfermedad persistente, aunque el punto de corte para determinar la persistencia de enfermedad no está muy bien determinado, ha oscilado entre 10 y 30, pero eso lo podría obligar a uno a hacer mejores imágenes y a buscar enfermedad persistente y también a ser más agresivo en las terapias ayudantes. Tenemos que medir la TSH para ver cómo va nuestra suplencia hormonal y tenemos que hacer una nueva ecografía de cuello. Sobre todo esta ecografía, digamos que hay que darle un tiempo al cuello para que se desinflame, por lo menos 1 a 2 meses, dependiendo también dependiendo del centro donde el paciente fue operado, pues digamos que miramos la ecografía con más insistencia. Si vimos que el paciente de pronto es de un centro no de referencia o si no se hizo una ecografía de mapeo buena previo a la cirugía, es muy importante hacer una ecografía posoperatoria para mirar qué quedó en el cuello y estar seguro de que no quedaron ganglios, porque el manejo más importante inicial y la clave del éxito del cáncer de tiroides es una buena cirugía inicial. Por eso, lo primero que tenemos que tener nosotros como clínicos es llamar a un buen cirujano. Y la cirugía de tiroides depende de la experiencia del cirujano. Se dice que un cirujano que idealmente haga por lo menos 25 cirugías de tiroides al año, obviamente no solo depende de cuántas por año, sino cuántas lleva en su carrera, pero tenemos que contactar a un cirujano especializado en cabeza y cuello, un cirujano endocrino, un cirujano que tenga experiencia, porque eso se correlaciona con la tasa de éxito de la cirugía. Posteriormente, vamos a mirar el riesgo de mortalidad, o sea, vamos a hacer una estadificación del cáncer de tiroides. La escala que más utilizamos es la escala TNM. La escala TNM me va a hablar del riesgo de mortalidad. Esta fue modificada recientemente en la 8ª edición, donde se
definieron mejor las edades y los criterios para definir cada estadio. Y este TNM básicamente me predice el riesgo de morir por el cáncer de tiroides. A veces no es lo mismo el riesgo de recurrencia que el riesgo de mortalidad. No puede tener, por ejemplo, los pacientes jóvenes suelen tener riesgos de recurrencia altos, es decir, la enfermedad suele persistir, pero el riesgo de morir por la enfermedad es muy bajo. Entonces miden cosas diferentes. La reciente modificación en la 8ª edición permite predecir mucho mejor la mortalidad que las ediciones anteriores. Y lo otro que tenemos que clasificar, creo que ya lo había mencionado en charlas anteriores, es el riesgo de recurrencia. Básicamente un paciente con un tumor intratiroideo, con una variante de bajo riesgo y con adenopatías, si tiene adenopatías pequeñas, microscópicas, menores a 5, se clasifica como bajo riesgo. Un paciente que ya tenga metástasis más extensas o compromiso fuera de la tiroides o variedades agresivas se clasifica como riesgo intermedio, y aquellos pacientes que ya tengan compromiso macroscópico persistente a nivel del cuello, infiltración a otras estructuras como tráquea, laringe, metástasis pulmonares, lesiones que no se resecaron por completo o metástasis a distancia, se clasifican como de alto riesgo. Esta clasificación ha permitido dar un factor pronóstico importante y nos permite tomar decisiones esta clasificación, aunque a veces lo que vemos en la práctica es que la clasificación no es tan, digamos, los límites entre cada una de las categorías no es tan estricto. Es decir, es más como un espectro y a veces dentro de los intermedios uno ve que hay intermedios altos, hay intermedios más altos, a pesar de que eso no esté como tal en las guías, sabemos de que es un espectro y a veces la clasificación puede ser muy categórica y en la práctica puede que no lo sea tan así, pero sí tienen un valor pronóstico muy importante y con las últimas modificaciones que se le ha hecho para incluir otros factores de riesgo, podemos predecir el comportamiento y también predecir la agresividad. Ya el doctor Andrés les mencionó todo lo que tiene que ver con el manejo adyuvante con el yodo radioactivo. Ya vimos de que hay algunos pacientes que van a requerir yodoterapia, otros que no, y que el yodo va a tener diversos objetivos dependiendo del escenario. Esto lo decidimos en una junta multidisciplinaria donde clasificamos qué pacientes no requieren yodo, qué pacientes requieren yodo y con qué objetivo. Después de la yodoterapia, también con la terapia vamos a volver a medir la tiroglobulina y vamos a medir si se realiza la terapia, y una tiroglobulina que va a ser una tiroglobulina estimulada con valores altos de TSH. ¿Esto qué me va a permitir? Tener más datos pronósticos y también vamos a hacer un rastreo. En este caso es un ejemplo de un rastreo que muestra metástasis pulmonares y por tanto eso me va a permitir clasificar mejor el paciente. La mayoría de casos de cáncer diferenciado de tiroides va a ser suficiente, o sea, el manejo va a ser en base a cirugía y ayodoterapia, pero algunos casos seleccionados van a requerir tratamientos adicionales, sobre todo aquellos pacientes con enfermedades extensas, locorregionales, persistentes o pacientes con enfermedades metastásicas. Pero la mayoría de casos va a ser suficiente con el manejo, con yodo radioactivo y cirugía. Les hablaba yo de que vamos a tener que definir una meta de TSH para estos pacientes ya en el seguimiento, asumiendo de que el manejo oncológico inicial se realizó. ¿Por qué hay que suprimir la TSH? ¿O por qué hay que considerar suprimir la TSH? Porque estas células tienen receptores de TSH. Si la TSH sube, me va a poder potencialmente estimular el crecimiento tumoral. Y se ha visto, aunque los estudios son retrospectivos y muchos son observacionales, que los niveles de TSH más altos se correlacionan con mayor riesgo de progresión, recaída e incluso mortalidad. Pues a más TSH, de pronto más riesgo de que el tumor progrese, pero también hay que tener en cuenta que el suprimir la TSH, lo cual logramos dando más dosis de levotiroxina, también puede tener riesgos. Mi paciente puede tener síntomas de hipertiroidismo, mi paciente puede tener arritmias, mi paciente puede tener riesgo de osteoporosis. Entonces yo tengo que hacer un equilibrio entre los riesgos y los beneficios de la supresión, y eso es muy individualizado y así lo ponen las guías de práctica clínica. Hay algunos y también tengo que tener muy presente el riesgo de qué tan agresivo es el tumor de mi paciente. En aquellos pacientes donde yo vea que el tumor tiene un comportamiento de muy bajo riesgo, pues yo no necesito suprimirlo.
y simplemente voy a buscar una TSH que esté normal en el límite inferior, como son aquí en esta gráfica, como lo muestran los espacios blancos. En algunos pacientes yo voy a necesitar una supresión leve, entre 0,1 y 0,5. Y en los casos más agresivos y más peligrosos, yo tengo que buscar una supresión menor a 0,1. Eso yo tengo que nivelarlo con las reacciones adversas que tenga el paciente. Entonces eso es, y también yo lo voy definiendo a medida de que voy viendo la evolución del caso. Esto no es fácil, requiere mucho juicio clínico, pero primero quiero que reconozcan una cosa, de que hay pacientes que requieren supresión de TSH. Porque ¿qué me pasa a veces cuando otros clínicos me ven a los pacientes con cáncer de tiroides? A veces yo tengo pacientes con alto riesgo, los tengo suprimidos, y de pronto alguien que no sepa mucho del manejo del seguimiento del cáncer de tiroides, como ve que está suprimido, me le baja la dosis. Mala cosa, ¿cierto? Entonces necesito que sepamos de que estas metas son individualizadas y que se deben manejar idealmente por el grupo de endocrinología y que lo vamos equilibrando dependiendo de la evolución y dependiendo del riesgo de reacciones adversas. El seguimiento, los dos pilares del seguimiento clínico son la tiroglobulina y los anticuerpos, que se realizan con una periodicidad inicialmente de cada 6 a 12 meses, pero con el tiempo incluso pueden ser cada 1, 2, 3 años, y la ecografía de cuello. En algunos pacientes, sobre todo aquellos de riesgo alto a intermedio, puede ser necesario un nuevo rastreo con liberación. Sin embargo, en los pacientes de riesgo bajo que van muy bien con su tiroglobulina y con su ecografía, no es necesario. Y ya otras imágenes complementarias, sobre todo para buscar metástasis, son necesarios en caso de que los valores de tiroglobulina nos estén indicando la necesidad de hacer más estudios complementarios. Es muy importante que más allá del TNM y de la clasificación inicial del riesgo de recurrencia, debemos ir clasificando el riesgo de manera dinámica. Es decir, no solo nos quedamos con el TNM y la escala de riesgo de recurrencia inicial, sino vamos reclasificando el paciente típicamente después del primer año, dependiendo de cómo va según nuestros pilares, que son la tiroglobulina y la ecografía. Los pacientes que se consideran con respuesta excelente, estos valores son para pacientes con tiroidectomía total, que tengan una tiroglobulina muy baja, no estimulada, menor a 0,2 o indetectable, o con imágenes negativas los clasificamos con respuesta excelente. Y ya si vemos de que la bioquímica empieza a fallar, es decir, que empieza a elevarse la tiroglobulina, o tenemos imágenes positivas confirmadas para enfermedad, pues lo vamos clasificando como una respuesta bioquímica en caso de que sea la tiroglobulina, o respuesta estructural incompleta en caso de que haya evidencia de enfermedad ya documentable por radiografía y por histología. Y en aquellos pacientes que nos queda la duda, lo dejamos como respuesta indeterminada. Esta respuesta también nos va a permitir saber qué tan seguido tenemos que evaluar al paciente, qué meta de supresión de TSH vamos a buscar. ¿Listo? Eso respecto al manejo y al seguimiento, donde la tiroglobulina y la ecografía son el pilar de tratamiento. Y la otra parte donde aplica y ya, digamos, vemos que el rol de la terapia médica es importante, es en los pacientes en los cuales hay enfermedad persistente, que ya dijimos que el pilar del tratamiento son la cirugía y el yodo, pero que persistimos con enfermedad y la enfermedad se empieza a volver refractaria al yodo. Y ahí es donde hay el rol de otros medicamentos, principalmente la familia de medicamentos que conocemos como los inhibidores de tirosina quinasa, que aplican para pacientes con enfermedad metastásica progresiva, refractaria al yodo, particularmente cuando son metástasis que no son susceptibles de manejo quirúrgico o de manejo local con radioterapia, y hay progresión, sobre todo progresión con riesgo de generar síntomas importantes en la calidad de vida. Y ahí es el otro rol del manejo médico. Hay dos drogas actualmente como las más utilizadas, que son el sorafenib, que son el que disponemos en Colombia, y el lenvatinib, que han mostrado, básicamente lo que han mostrado en los estudios clínicos es producir estabilización de las lesiones. Con el lenvatinib a veces podemos tener algo de respuestas parciales, es decir, reducir un poco las lesiones, pero básicamente el objetivo de estos tratamientos con inhibidores de tirosina quinasa es estabilizar las lesiones. Sí pueden tener reacciones adversas significativas, reacciones adversas sobre todo a nivel de mucosas o a nivel cardiovascular,
Y por eso tenemos que decidir muy bien en qué momento iniciar estos medicamentos. Y por eso me gusta mucho mostrar esta curva, que es cuándo es el momento para iniciar estos medicamentos. No debe ser tan temprano cuando el paciente esté asintomático y con la enfermedad estable, pero tampoco tan tarde cuando el paciente ya esté comprometido por la enfermedad. Y por eso nos gusta ver este punto de que siempre el cáncer de tiroides metastásico, avanzado o refractario, tiene un punto de inflexión. La idea es empezar el medicamento cuando empecemos a ver esa curva de inflexión, donde las lesiones ya empezaron a crecer o donde ya pueden aparecer síntomas. Ahí es donde es más valioso y vale la pena asumir el riesgo de reacciones adversas del medicamento para tratar de frenar la enfermedad. Porque desafortunadamente estos medicamentos no impactan en la sobrevida, sino lo que hacen es aumentar la sobrevida libre de progresión, es decir, estabilizar la enfermedad. Respecto a algo nuevo que quería mencionarles, hay un nuevo medicamento que ya parece que está en proceso de aprobación por la FDA, que es otro inhibidor de tirosina quinasa, que es el selpercatinib, que ha mostrado buenas respuestas incluso en pacientes que han fallado a otros ITK y se ha utilizado en pacientes con cáncer medular de tiroides, pero también se ha intentado o se ha utilizado en pacientes con cáncer papilar o cáncer bien diferenciado de tiroides, pero que tenga una característica específica que sea la mutación o la función del RET. Eso ya es una nueva alternativa, hasta ahora estos estudios son nuevos, pero ha mostrado respuestas parciales en un porcentaje significativo o por lo menos estabilizar la enfermedad en un porcentaje significativo y llamativamente con menores tasas de reacciones adversas que los otros ITK y con reacciones, la mayoría grado 1 o grado 2. Entonces, este medicamento pues tiene algunos datos promisorios. Quería mencionarles un par de cositas respecto al cáncer medular de tiroides. El cáncer medular de tiroides sale de las células productoras de calcitonina y por tanto la tiroglobulina no tiene ningún rol en su seguimiento y los marcadores tumorales de este tumor son la calcitonina y el antígeno carcinoembrionario. Otra cosa que quiero que recordemos de este cáncer medular es que al no ser de células foliculares no se va a beneficiar de terapia con yodo ni tampoco va a beneficiarse de suprimir la TSH. Esas son las dos cosas, los principios más claros desde el punto de vista endocrino para el manejo del cáncer medular de tiroides, que no va a depender del estímulo de TSH. Y la otra cosa clave en el cáncer medular de tiroides es que, si bien la mayoría son esporádicos, hasta un 30% de los cánceres medulares de tiroides hacen parte de síndromes genéticos. Y por eso la parte genética se vuelve muy importante y los síndromes genéticos que se asocian con cáncer medular de tiroides son los que conocemos como los síndromes de neoplasias endocrinas múltiples, que ya tienen un manejo que es fascinante desde el punto de vista endocrinológico y por eso son estos pacientes que requieren unas consideraciones muy especiales. ¿Cuáles son los síndromes de neoplasias endocrinas múltiples que producen cáncer medular? Son los de neoplasias endocrinas múltiples tipo 2. Estos producen cáncer medular hasta en un 100% de los pacientes. Y también van a tener otros tumores importantes, particularmente hiperparatiroidismo, y el otro tumor muy importante a tener en cuenta son los feocromocitomas. Y por eso cuando detectamos un medular, de una vez se nos viene a la cabeza el estudio genético y de otros tumores en estos pacientes. Estas son las dos diferencias entre el MEN2A y MEN2B. El MEN2B puede tener otras características fenotípicas, como hábito marfanoide, es un caso de un MEN2B, y lo otro muy sencillo para mirar en una sospecha de un caso de un MEN2B es mirar las mucosas, y los MEN2B suelen tener lo que se llaman neuromas mucosas, que son muy fáciles de detectar al examen físico, más allá de que sea poco frecuente el MEN2B. La mayoría de casos son MEN2A. ¿Y cuál es el gen estrella acá? El RET. Las mutaciones del protoncogen RET son las que producen el MEN2. Y es una enfermedad y las mutaciones del RET han sido tan bien estudiadas que podemos, dependiendo del tipo de mutación, predecir el fenotipo y el comportamiento biológico de la enfermedad. Es decir, hay mutaciones, cuando evaluamos los diferentes exones del RET, podemos saber cuál va a ser el comportamiento, si va a ser un MEN2A, si va a ser un MEN2B,
y cuál va a ser el comportamiento de la enfermedad. Entonces, siempre que detectemos, y la recomendación es de que siempre que se haga un diagnóstico de un CA medular, el paciente debe tener una evaluación genética y se debe obtener una evaluación del RET, siempre, independiente de la edad. Y esto nos va a permitir clasificar no solo al paciente, detectar, mirar la necesidad de detectar otros tumores como feocromocitoma y como hiperparatiroidismo, sino también nos va a permitir una evaluación y una asesoría genética para los familiares. Y como si hay MEN2 y hay, digamos, una mutación que pueda ser heredada por otras personas de su familia, el riesgo de SEA medular de esos pacientes es del 100%. Entonces, su piel medular es más agresivo que el papilar. Entonces, estos pacientes requieren una asesoría genética y evaluar a sus familiares si es positivo, y los pacientes requieren, con MEN2, requieren una tiroidectomía profiláctica. Depende del tipo de mutación, qué tan temprano en la vida, si es menor antes del año o antes de los 10 años, pero es muy importante esto. Por eso es muy importante detectar la parte genética del cáncer medular de tiroides. Y lo otro muy importante para evaluar a estos pacientes es detectar la presencia de tumores concomitantes del MEN2A. Y sobre todo, hay un tumor que a mí me interesa que no se me escape, porque como estos pacientes van para cirugía, para operar su cáncer medular, hay un tumor que a mí me gustaría que no se me escape, que es un feocromocitoma. Porque si un paciente con un MEN va a cirugía con un feocromocitoma, pues puede hacer una crisis hipertensiva que puede tener una alta tasa de complicaciones, arritmias durante la cirugía. Por eso siempre que detectamos a un paciente MEN con cáncer medular de tiroides, o hacemos los estudios genéticos, cosa que a veces es un poquito demorado, o le hacemos estudios para estar seguros de que no tiene un feocromocitoma y pueda estar tranquilo e ir a la cirugía. Por eso la evaluación del cáncer medular es mucho más dinámica y tiene muchos más factores a tener. Entonces, como conclusión, el CA de tiroides es muy frecuente, pero debemos ser racionales para indicar cuándo verdaderamente hay que buscar nódulos tiroideos y evitar un sobrediagnóstico. Los pilares del tratamiento del cáncer diferenciado son la cirugía y la iodoterapia. Se debe siempre, después de estos tratamientos, realizar una evaluación del riesgo de mortalidad y de recurrencia y estar reevaluando esto de manera dinámica. La meta de supresión depende del riesgo oncológico y de las comorbilidades del paciente y se debe hacer de manera individualizada. En contraste, el carcinoma medular de tiroides sale de la célula C y no se beneficia de iodoterapia ni de supresión de TSH. El manejo del cáncer medular es diferente porque siempre se requieren estudios genéticos y evaluación para detectar otros tumores, como les expliqué, sobre todo el feocromocitoma. Muy bien, muchas gracias. Les pido disculpas por los problemas que hubo en el tiempo y en la presentación, pero muchas gracias por la asistencia y por la invitación.